Dios se bendiga, amados hermanos y amigos que nos están viendo en esta preciosa noche. Para mí es un privilegio, un placer de que usted nuevamente se haya conectado con nosotros. Estamos más que contentos de lo que Dios está haciendo en evidencia de gracia y en cada uno de ustedes. Yo sé de que Dios está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas. Entendemos que la mano de Dios sigue trabajando, sigue obrando a nuestro favor. Le queremos invitar de que usted comparte este mensaje con alguien ahora mismo. Mándeselo por mensaje de texto, llame a alguien, compártelo en su página personal para que si usted pueda ser bendecido y otra persona también puede ser bendecido en esta noche. Amén. Si están preparados, yo sé que sí. Déjenme un amén en los comentarios para saber que usted está listo. Escriba amén, 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 amén. Vamos a entrar rápidamente. Busque su Biblia, busque lápiz, busque libreta, busque algo. Tome nota porque seguiremos la misma secuencia de lo que hablamos la semana pasada. Amén. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo nuevamente a Mateo capítulo 16, versículo 24, otra vez. Mateo 16, versículo 24. Cuando terminemos esta serie, yo espero de que usted se haga memorizado este versículo. Lo vamos a leer tantas veces que usted de memoria se lo va a memorizar. Amén. Así que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, te doy gracias en esta noche porque yo estoy seguro de que tú vas a hablar. Así como tú hablaste a mi vida, así como tú ministraste a mi corazón. Padre, yo tengo la fe de que tú vas a hablar a los corazones de cada persona que está mirando, cada persona que se ha conectado en esta noche para escuchar de ti. Tu palabra tocará su corazón de quiera que ellos están, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted lo cree conmigo, diga amén. Quiero hablarle en esta noche. Les dije que íbamos a seguir una serie. Entonces seguimos en la misma temática. Pero en esta noche quiero hablarle bajo el tema el llamado más importante. El llamado más importante. Amén. La semana pasada hablamos bajo el tema. Yo quiero que usted lo escriba en los comentarios. Le voy a dar un segundo para ver cuántos se recuerdan. Vamos, ahora mismo escriba el tema en los comentarios. Si usted se recuerda, escribe el tema en los comentarios. Amén. Michelle promete mandarle 100 pesos a la persona que lo escriban ahí. Yo sé que ella cuando diga, escuche esto, se va a reír. Amén. Pero escriba el tema ahí. Amén. Hablamos la semana pasada sobre el tema. Esto es para el que quiere. Esto es para el que quiere. Y hablamos de que Dios anhela un compromiso con nosotros en alma, cuerpo y espíritu. Tenemos que entender de que fuera de la presencia de Dios no hay nada. Fuera de Dios no hay nada. El lugar más peligroso que tú y yo podamos estar es estar en un lugar donde Dios no está. Si Dios no está ahí, aunque se sienta bien, aunque luzca bien, aunque haya dinero, aunque haya prosperidad, ese lugar es un lugar peligroso. Yo anhelo estar donde Dios está. Yo anhelo habitar donde Dios está. Y hablamos de los beneficios de vivir una vida comprometida con Dios. Recuérdese de que Dios es un rey. Dios es el rey de reyes y el Señor de señores. Y si entendemos eso y lo cantamos y lo decimos, de que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, hemos entendido que si nos comprometemos a ese reino, bajo la gobernanza de ese Rey, tenemos beneficio que nadie nos puede dar sino Dios. Amén. ¿Están aquí todavía? Yo anhelo habitar en la presencia del Señor. Recuérdese el tema, el llamado más importante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En este dicho que Jesús está diciendo, ya Jesús estaba en la última semana de su ministerio aquí en la tierra. Este versículo lo leemos así por simplemente leerlo, pero este versículo es una advertencia a sus discípulos y a los que les seguían. ¿Cuál fue la última vez que tú recibiste una advertencia antes de una decisión? Qué bueno es Dios que nadie puede decir, a mí no me lo dijeron, ¿verdad? Yo no escuché nada de eso. Todo lo que están escuchando esta programación, todos los que la van a escuchar, y el pastor siempre lo dice, que en lo que son parte de esta iglesia, la familia Evidencia de Gracia, la condenación va a ser un poquito más fuerte, porque nosotros aquí hablamos palabra de parte del Señor. Amén. Aquí no hay excusa de que no, en la iglesia no lo enseñaron, en esa iglesia no hablaron de eso, porque aquí hablamos de todo. Aquí hay de todo para todo, en inglés, en español, hasta en chino. Si tenemos que hablar en chino, hablamos en chino, aprendemos ese lenguaje para que usted no se lo pierda. Pero aquí no hay excusa de que usted no puede. Cada programación, cada noche de consejo, cada iglesia los lunes, es una advertencia para ti y para mí. La gente se va a perder, primero, porque tomaron una decisión entendiendo la decisión y no le dieron mucha importancia a esa decisión. Número 2, por no haber cumplido los requerimientos de esta decisión, que es servirle al Señor. No es tan solo aceptar al Señor, es entender lo que tú estás haciendo y seguir los requerimientos de esa decisión. Entiéndame muy bien. Hay gente que vive la vida así, como decíamos, vive tu vida, no entendiendo de que esta decisión que tú has tomado tiene requerimiento. Dios demanda cosas de nosotros, ¿verdad? Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tú vas a recibir esa mayor condenación por lo tanto que tú sabes. Hay gente que anhelan saber. Y por cada cosa que tú te aprendas, cada palabra que tú escuches, cada consejo que tú escuches, hay una advertencia de que hay una mayor condenación para ti. Por eso yo dije la semana pasada todo el que le anhela predicar, esto no es para view, para aparecer aquí. Esto es algo comprometedor. Todo predicador, todo maestro, todo pastor, toda persona que anhela enseñar, tiene que entender que si todo lo que usted habla, lo compromete a usted. Lo compromete ante su público que lo está escuchando y ante Dios que todo lo ve. Usted está aquí todavía, diga un amén en los comentarios para hacer saber que usted me está escuchando. Quiero que usted vaya a su Biblia conmigo. En el versículo 21 de este mismo capítulo, Jesús comienza a hablar de su partida. Dice, desde entonces Jesús declara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer de muchos de los ancianos, de los principales y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús comienza a hablar de una etapa que si uno lo está escuchando, uno dice, bueno, está fuerte esto. Y miren lo que sucede cuando Jesús comienza a hablar de lo que le iba a suceder. Pedro, dice el versículo 22, entonces Pedro, tomando la parte, yo voy a pretender que este es Jesús que está hablando, ¿verdad? Esta planta es Jesús que está hablando. Pedro, maestro, ven acá, vamos a hablar. Lo que tú dijiste ahorita está un poquito fuerte, Jesús. Yo nunca, jamás, yo voy a permitir que esto se suceda. Jesús,
No pase por eso. Eso suena demasiado fuerte. Pedro estaba asustado. Pedro estaba atemorizado. Pedro, en su corazón había entrado un temor porque Pedro estaba bien, tenía mucho conocimiento del castigo de la cultura romana. La crucifixión en el imperio romano era un horror. La pasión de Cristo hace un intento de que usted entiende, y la gente se le salen las lágrimas y la gente llora al ver eso en Hollywood. Pero eso ni se compara al horror de lo que era la crucifixión, que los romanos utilizaban para mantener la población en control. El que se salía de la raya, crucifixión, era como la pela que le daban. El criminal que robaba, crucifixión. El que se rebelaba contra el presidente o el rey, crucifixión. La gente tenía miedo, estaba atemorizado. Los esclavos eran la crucifixión. Por miles lo crucificaban. Era un castigo rutinario en Roma. Y no se trataba mucho de un dolor físico, sino que era una humillación para esa persona, un acto de violación, una humillación pública, un control público y una tortura pública. La gente lo desnudaban, ¿verdad? Y le azotaban, le daban golpes en público. ¿Sabes? Jesús en la película le ponen yo no sé, como un paño ahí o un calzoncillo, como la gente lo entiende, pero no era así, era desnudo que crucificaban la gente. La humillación de ese castigo. No tan solo eso, que los que eran crucificados tenían que encargar, porque la cruz estaba el palo solamente ahí, y la gente cargaba lo que hacía la cruz, y lo cargaban ahí, algo que pesaba en ese sol que hacía, en montaña, y la gente en camino a la cruz lo escupían, le daban, lo maltrataban, los humillaban. Esto era el castigo que cuando Jesús está hablando, Pedro dice, imposible yo dejar a Jesús pasar por eso. No tan solo eso, que era una muerte lenta. No era que yo te doy un tiro, pan, y ya. Era una muerte lenta que a una gente le tomaban días morir en la cruz. Y no tan solo eso. Lo dejaban ahí para que se pudieran lentamente en el sol. La crucifixión en el ámbito natural era una injusticia que se estaba cometiendo. Pero ¿qué sucede aquí? Que mientras Pedro le dice a Jesús, piénsalo, Jesús, no, tú no tienes que pasar por ahí. Jesús le responde, vamos a leerlo aquí. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. La palabra Satanás en griego es alguien que se opone. Todo aquel que se oponga a tú acercarte a Dios, al propósito que Dios tiene para contigo, es un Satanás. Hello. La gente está mirando ahora, ¿cuáles son los Satanás que yo tengo? Hay una historia de alguien que se llamaba, un hombre que se lo nombraron Satanás. Ese fue el nombre que sus padres le dieron. Oigan eso, para la gente que dan comprende los nombres que los padres le dan. Había un hombre que los padres lo llamaron, en su fecha de nacimiento le pusieron Satanás. Escuche eso. El engaño más grande que ha entrado a la iglesia es de imaginarnos a Satanás con cacho, azufre y ese tenedor y una cola. Cuando la Biblia nos enseña de que tenemos un adversario, que tenemos que velar, pero que no tan solo eso, de que todo aquel que se oponga al propósito de Dios en tu vida se convierte en un Satanás, se convierte en un adversario, se convierte en un obstáculo. Por eso es que hay mucha gente luchando en su imaginación con demonios, ignorando de que el Satanás más cerca que tienen es un amigo, es un familiar muchas veces.
es un trabajo, es un jefe, es el teléfono, el celular. Cuando queremos ver demonios, no, ignorando que muchas veces los que más se oponen al propósito de Dios son las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Usted me está entendiendo en esta noche. Todo aquel que se oponga al propósito del Señor es un Satán. Se convierte en un adversario. Gente que se convierte en un obstáculo, que no hace y no dejan hacer. Usted es un Satanás. Yo no quiero ser un Satanás. Usted no quiere ser un Satanás. Pero esto nos da una perspectiva de que tenemos que empezar a mirar a nuestro alrededor, a las cosas que se meten en el camino hacia el propósito o el plan de Dios. Cuando quieres ir a la iglesia, cuando quieres orar, cuando quieres ayunar, cuando quieres buscar más a Dios, todo eso que se oponga, tenemos que poner atención a eso y comenzar a decir: apártate de mí, Satanás, como le dijo Pedro, como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, aléjate de mí, quítateme de ahí. Como le dicen mucha gente cuando alguien está molestando: quítate de ahí, salte de mi camino, dijo Jesús, porque me eres tropiezo, dice el versículo. Me eres un obstáculo hacia el llamado que yo tengo. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro a lo mejor tenía en su corazón, la gente dice: no, fue que al Pedro en ese momento se le metió el diablo adentro. Puede ser que sí. Pero Pedro a lo mejor en su corazón tenía amor por Jesús y a lo mejor lo hizo de buenos sentidos. Jesús, tú sabes, no, es fuerte. No lo culpo. Pero Pedro y Jesús estaban mirando dos cosas, y la cosa igual, pero de dos puntos muy diferentes. Pedro en ese momento no entendía el costo de seguir a Jesús. Él miraba lo físico, el dolor, la cruz, la desnudez, la tortura. Jesús estaba mirando su propósito, el verlo rasgándose, entrada directa al cielo, la salvación para todos, dejar evidencia de gracia en el mundo. Dos cosas, dos perspectivas diferentes mirando la misma cosa. No discuta con alguien que no entiende. Jesús no entra en conversación con Pedro. Pedro, es que tú sabes, este es el plan. Yo vine a la... No. Apártate de mí, Satanás. Usted no entiende. Ponte ahí a un lado. Como dicen por ahí. I understand. Yo sé, pero déjame a mí hacer lo que yo tengo que hacer. Estamos teniendo una conversación con el pastor el jueves en su casa. Estábamos hablando. Nosotros siempre tenemos conversaciones, dialogamos mucho. Y mientras preparaba este mensaje, yo dije: bueno, yo espero de que yo no me volví un Satanás en esa conversación, que yo no me estaba oponiendo, ¿sabes? Y llegué a la conclusión de que yo no voy a ver lo que el pastor ve. No lo voy a ver. Entonces, como parte de entender el costo, hay cosas que tú tienes que dialogarlas con otras personas. Pero hay cosas que no son tema de llegar a un acuerdo. Hay cosas que solamente tienen que trazarse, y esto es lo que se va a hacer. Muchas veces perdemos oportunidades, perdemos cosas, porque siempre queremos conversar. Y claro, hay cosas que usted tiene que conversarlo con otro y hablar y dialogar. Pero hay cosas que simplemente hay que hacerlas. Simplemente esto, vamos por aquí, y esto es lo que se va a hacer. Y esto es lo que Jesús le hizo a Pedro. Pedro, yo te entiendo, tú me amas, ok, pero quédate ahí a un lado. Te está pasando de la línea. Este no te toca a ti. En otras palabras, Pedro, mind your business. No te metas en esto, no me sea obstáculo, que esto tiene que pasar. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Con el que no entiende no se discute, no se dialoga. Hay muchos que no te van a entender, pero procura de que la visión que Dios ha puesto en tu corazón se cumpla por encima
del que se oponga, por encima de todo adversario, lo que Dios te ha dado. Camina hacia eso, ve hacia eso, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta noche? ¿Cuántos reciben esa palabra en esta noche? Gloria a Jesús. Hay un llamado que Jesús hace. Regresamos al versículo 24. Todos pensamos que el llamado es un oficio, es un ministerio, es una bendición. Recuérdese el tema, el llamado más importante. El llamado es una vida de prosperidad, una vida de maravilla, una vida donde todos paramos de sufrir. Y Jesús aquí en este versículo 24 nos hace el primer llamado, y seguirlo a Él hasta el fin. Yo no tengo llamado. La gente dice eso porque cree que el llamado es un micrófono. El llamado es pastor, el llamado es una plataforma. No, el primer llamado que todos tenemos es de ir en pos de Jesús. Oiga, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es un llamado que Jesús está haciendo. Sea sano, sea que tú te sanes, o sea que tú te enfermo, sea que tú seas rico, o sea que tú seas pobre, sea que tú tengas mucho, o sea que tú tengas poco. Tu primer llamado no es a la prosperidad, no es a la sanidad, no es a la bendición, no es a nada. Tu primer llamado es de ir en pos de Jesús. Es una jornada que nunca se termina. Es un llamado eterno. El pastorado se acaba. Tú no eres pastor para siempre. Si no dejas de ser pastor, bueno, un día te morirás y ahí se acaba. El predicar se acabará. El cantar se acabará. Todo se acabará. Pero ese llamado que Jesús te hace de ir en pos de Él, ese llamado es eterno. Que dice la Biblia que aún más allá de la muerte, Él irá con vosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Un llamado eterno. Esa jornada hacia Jesús, en pos de Jesús, es todos los días, todos los años, hasta que Cristo regrese o hasta que tú te vayas de esta tierra. No se trata de un nombre, no se trata de views, no se trata de tener una iglesia grande o de tener mucha gente en un domingo de 3, 5 servicios, de que la gente te conozca, de que la gente diga, oh mira, por ahí anda fulano, por ahí anda fulana. Se trata del primer llamado, el más importante, y es de seguir a Jesús por encima de todo. Venir en pos de Jesús. Siempre habrá altas, siempre habrá bajas en este caminar. Jesús no te prometió una vida sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades. Jesús te hace el llamado a seguirlo a Él. Si observamos la vida de los discípulos, todos murieron muertes trágicas, horribles. Pedro murió boca abajo crucificado. Discípulos que le cortaron las cabezas. Cristianos que lo metían a los coliseos a ser rasgados por leones. Juan murió, que murió de edad, pero lo metieron a sanconcharse en un caldero. Pues tenía que ser un caldero muy grande. Vivo en la isla de... Muertes trágicas, Esteban lo aprediaron. A todos los discípulos y los seguidores de Jesús murieron de muertes trágicas. Aún ahora usted se va al Medio Oriente, usted se va a esos países donde aquí estamos bien, pero se va allá. Allá hay persecución, aún ahí, en esos lugares, hay muertes trágicas que suceden. De personas que entendieron que este llamado no se consiste en una fantasía de cosas lindas, sino que consiste de seguir a Jesús por encima de todo. Jesús te promete una vida con propósito en Él. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué yo estoy aquí? Es una pregunta existencial que todos los hemos hecho. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para qué yo nací? ¿Qué es lo que Dios tiene conmigo? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene conmigo? Cuando leí este versículo me di de cuenta que si logro entender mi llamado, no me hago esta pregunta jamás. Porque mi llamado, mi propósito con el cual yo fui creado fue de seguir
a Jesús. Ir en pos de Él. No importa lo que cueste. La misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. Ir en pos de Jesús. En ese caminar hacia Jesús, tu vida dejará evidencia de gracia. That's it. Ese es el llamado más importante. Si alguno quiere venir en pos de mí. Hay gente que dan testimonio de cómo eran antes de venir a Jesús. El pastor, usted lo ha escuchado, ha dado su testimonio de que él vino a Jesús sin nada, sin tener nada. La misma camisa, los mismos zapatos. Hermana Inés en su crianza, con sus hermanas y sus hermanos. Y que él escuchó a Dios decirle: si me eres fiel, no te faltará nada. La primera parte ahí es si eres fiel a ese llamado de seguirlo a Él. Y el tú seguir a Jesús, se te pegan las bendiciones, se te pega la sanidad, se te pega la prosperidad, se te pega la abundancia. Pero aún si no llega eso a tu vida, tú estás contento y estás en paz, entendiendo que ese llamado a Jesús te garantiza la salvación y la vida eterna. Yo me imagino de que todos los que estamos aquí hemos decidido seguir a Jesús. Hay una historia de alguien rumbo a una guillotina, siendo perseguido. Y esa persona rumbo a esa guillotina comenzó a cantar esta canción: he decidido seguir a Cristo. Y la gente lo miraba. Y él: he decidido seguir a Cristo. Rumbo a que le corten la cabeza. Y rumbo ya a hacer su cabeza puesto ahí para que le mochen la cabeza. Él canta: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y nuevamente ahí el cuchillo baja y esa persona muere. El costo de seguir a Jesús. Este es el llamado. Sea mucho, sea poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo te insto en esta noche de que tú sigas a Jesús. Y si tú no lo estás siguiendo, que tú tomes la decisión hoy de decir: desde hoy en adelante voy a ir en pos de Jesús. No te arrepentirás. Todo aquel que tome ese camino dice: wow, yo quisiera haber hecho esto antes de lo que yo lo hice hoy. Pero hoy es tu oportunidad. Para aquel que lo está siguiendo, síguelo siguiendo en pos, completamente en alma, cuerpo y espíritu. Entrégate y síguelo a Él. Jesús te promete una vida de propósito y la salvación. Así que Dios le bendiga en esta noche. Dios le guarde. Yo creo que esta palabra usted se la grabe en su corazón. El próximo jueves seguimos con esta misma temática, este mismo versículo. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite.